Siempre se ha presentado a Roma como una de las civilizaciones más depredadoras de la historia. Guerras, conquistas, victorias, dominación, sometimiento. Pero el Imperio Romano no habría sido tan longevo de no ser por su modelo de Estado. Un Estado universal al que aspiró siempre y para el que necesitó desarrollar fórmulas de civilización complejas. Entre ellas, la ciudad romana, la institución política, económica y cultural sobre la que Roma asentó su dominio y sobre la que hoy nos hablará Thomas Schattner, director científico del Instituto Arqueológico Alemán en Madrid. Con él repasaremos conceptos clave que le dan sentido a una de las civilizaciones más prósperas de la antigüedad. Bienvenido, Tomás. Un placer tenerte aquí. El placer es mío. Tomás, vamos a arrancar la entrevista con una pregunta iniciática, digamos. La Civitas, la ciudad, es un poco el espacio urbano por antonomasia en tiempos de Roma. Pero la pregunta del millón, ¿por qué fundan ciudades los romanos? Sí, la verdad es una pregunta interesante, sobre todo porque la arqueología gira prácticamente en torno, sobre todo, en torno a estas preguntas a este tema de las ciudades romanas, ¿no? Si tuviéramos un mapa del Mediterráneo, de la zona mediterránea, veríamos que estaría plagado de ciudades en época romana. Roma en total funda unas 2.500 ciudades, en lo que es del Atlántico en Portugal hasta el Éufrates prácticamente en Mesopotamia. 2.500 ciudades. La misma cantidad ya nos dice algo sobre el valor que tienen esas aglomeraciones que nosotros y ellos también llamaban ciudades, ¿no? Municipios o entonces colonias, que son las dos palabras latinas que hay para ciudad. La razón por la cual Roma funda ciudades es fácil y difícil al mismo tiempo. Fácil la respuesta sería por la mera necesidad de administrar territorios anteriormente conquistados. Como muy bien has dicho, Roma pues tiene su historia plagada de guerras y victorias, es decir, conquista los territorios a base de espadas y fuego, y esos territorios después tienen que ser administrados. Y las ciudades son los vehículos a través de los cuales se administran esos territorios. ¿Cómo? A través de las instituciones que están alojadas en las ciudades. Instituciones políticas e instituciones religiosas. Porque esta es una de las características de la civilización romana, esta unión perfecta, podríamos casi decir, entre la política y la religión. La política está al servicio de la religión y la religión está al servicio de la política. Por eso decían los autores latinos, no hay otro pueblo más religioso que los romanos. Efectivamente. Tomás, descendamos ahora al detalle de la península ibérica, que es un poco el leitmotiv, porque tú, de hecho, tu gran proyecto Munigua está en la provincia de Sevilla. Vamos a descender al tema de la península ibérica. Si atendemos a cuestiones históricas, vemos que Roma tardó 200 años en pacificar Hispania. Curiosamente, utilizan la palabra o el verbo pacificar para aquello que llega detrás de la conquista, pero el caso es que entre el año 218, el desembarco de los escipiones en Ampurias, y el 19 a.C., que es el descabello cántabro, digamos que el último pueblo en ser sometido por Roma, se producen una serie de encontronazos bélicos, de victorias, de batallas, pero que no es exclusivo de este contexto histórico, de estos 200 años. También en esa época, y tú lo has introducido en tu respuesta anterior, se fundan una serie de ciudades, unas de época republicana y otras de época imperial. Pero vamos un poco a qué entendían por ciudad los romanos. Es decir, ¿iba más allá del concepto urbano, espacial, trascendía lo físico? Sí, claro. Se puede comparar con lo que nosotros hoy en día entendemos como ciudad, ¿no? Si nosotros entramos a Madrid, habrá un momento en que pasaremos
alguna placa que diría municipio de Madrid o provincia de Madrid, pues tal cual era en la antigüedad. El término de ciudad es amplio y comprende no solamente la ciudad como tal, intramuros, sino que comprende también el territorio circundante. Por esa razón, por ejemplo, en Roma votaban, a la hora de votar, los ciudadanos de Roma, pero esos son prácticamente todos. En aquel entonces pues venían de todas las partes de Italia para votar en la misma Roma, porque eran ciudadanos de Roma al mismo tiempo, ¿no? Tomás, uno de los conceptos o de los términos más escuchados cuando hablamos de la península ibérica o de cualquier otro territorio que no es la península itálica es el de la romanización. Estamos hablando de un proceso cíclico, repetitivo, que podría ser equiparable al helenismo del siglo IV a.C., una vez que, a partir del siglo IV a.C., mejor dicho, una vez que muere Alejandro Magno. Pero el concepto de romanización como difusión de los rasgos latinos, hablo del idioma, de la religión, de la epigrafía, de las vías de comunicación y de otra serie de facetas, ¿no?, del pueblo de Roma, ¿es un proceso unitario, monolítico, o podríamos desglosarlo y explicarlo a partir de una serie de fases o de periodos? Sí, esa pregunta, digamos, viene en secuencia de lo que estábamos hablando antes, lo que es la ciudad. Como habíamos dicho, es una necesidad de administrar. Y todo este proceso, los arqueólogos miramos siempre a los procesos históricos, lo que nos interesa es la realidad vivida en aquel entonces, eso es lo que realmente nos atrae a los arqueólogos, la realidad de la vida no hoy, sino en una época pasada, y después se podrá tal vez comparar a la nuestra. La romanización, o digamos bajo el término de romanización, se entiende todo este proceso que empieza con el primer contacto que los pueblos indígenas, vamos a llamarlos así, tienen con Roma, y que acaba 100, 200, 300, 400 años después, en el siglo III, en el siglo IV, que es el momento en el cual todos los que viven dentro del Imperio Romano se sienten verdaderamente romanos. Es un proceso que tiene mucha actualidad hoy en día, sentirse alemán, sentirse español, sentirse francés. ¿Qué quiere decir eso? Es un proceso que tarda, como estamos viendo en el caso de Roma, siglos. Y todo ese proceso se viene llamando romanización ya desde el siglo XIX. Si miramos la evolución que tuvo el término a lo largo de estos 150 o 180 años, veremos que a principios en el siglo XIX se entendía como romanización el hecho de que en las provincias habría que levantar el nivel de vida para que sea comparable al nivel de vida en la misma Roma o en Italia. Y ahora lo analizaremos tal vez con más detalle, vemos que la palabra romanización fue entendida por cada época, fuertemente condicionada por los mismos condicionantes de esa misma época. En el siglo XIX estamos, sobre todo en la segunda parte del siglo XIX, estamos en plena fase colonialista. Los estados europeos, sobre todo Inglaterra, ¿no?, y Francia, dominaban prácticamente el mundo. No había zona en el mundo donde esos países no tuvieran terrenos, no tuvieran colonias. Y claro, ellos estaban interesados en que en la India, en la Argelia, en África, pues los niveles de vida se asemejaran a los que hubiera en la misma Francia o en Inglaterra. Esa fase de romanización podemos describirla con la palabra asimilación. Es decir, se entendía que la misma Roma tenía interés y hacía todo para ello, para que en las provincias el nivel de vida se subiera de tal manera que estaría equiparable. Ya una segunda fase, después de la Primera Guerra Mundial,
Si para la primera fase la palabra clave sería asimilación, ahora la palabra clave sería aculturación. Se entendía también con estos procesos colonialistas que en ese momento se derribaron, tanto para Inglaterra como para Francia. La Alemania entró muy tarde en esa corrida y no juega un gran papel, sobre todo porque perdió todas sus colonias después de la Primera Guerra Mundial. En fin, aculturación quiere decir que si en la fase asimilativa a los indígenas prácticamente no se les atribuía ningún papel, eran meros receptores de cultura romana, ahora en la fase aculturativa ya se les empieza a atribuir un papel y empiezan a haber conceptos de autorromanización, es decir, en vez de ser receptores pasivos, los indígenas serían agentes activos y su acción es asimilar, aculturarse en el sentido de ellos mismos, aprendiendo latín, comiendo como los romanos, viviendo en casas como los romanos, digamos, subieran el nivel de vida para después asemejarse al nivel romano. Ya a finales del siglo XX, con la globalización y las múltiples facetas que la vida de hoy nos presenta, pues ahora mismo los conceptos de romanización son multifacetados. Y de tal manera multifacetados que hay unos que piensan que esa palabra romanización en realidad ya no se puede utilizar y por ello se han creado toda una serie de nuevos términos que tienen todos los defectos que romanización tiene también, es decir, es una palabra que intenta describir todos estos procesos, pero la verdad es que todos estos nuevos vocábulos que se han inventado, creolización o otros, pues tampoco son capaces de describir en su totalidad todo este proceso que acabamos de describir. Por lo cual, pienso yo, que vamos a mantener la palabra romanización a sabiendas de que es problemática, a sabiendas de que implica estos procesos y que no a lo mejor sabe reflejar muy bien quién es el activo, quién es el pasivo, de dónde viene y cuál es el papel de los indígenas en el medio de este proceso todo. Vamos a mantenerla porque ahora, después de 150 años de estudios, la verdad es que no se ha encontrado ninguna mejor y ella describe bastante bien todo este proceso que, como estamos viendo y como estamos hablando, la verdad es que en el siglo llevó a que pasados siglos, en el siglo III, en el siglo IV, todo el mundo se sentía romano. Es decir, sufrió este proceso de latinización, aprendieron latín y acabaron comiendo como los romanos. A lo mejor no todos los días, pero digamos su modo de vida era bastante romanizado, latinizado. Sí, es curioso porque al final entraríamos en una especie de madeja dialéctica y tendríamos que ver hasta qué punto mantener esa tradición historiográfica de que el término romanización pues merezca una serie de precisiones, ¿verdad, Tomás? Sí. Tomás, desechemos un tópico. Hay veces en el estudio de Roma, de la historia de Roma, pues hay una serie de tópicos que sobrevuelan o que afectan al estudio de la materia. Por ejemplo, siempre se ha dicho que la Bética, y esto es verdad, es la primera provincia hispana en ser romanizada, y también que es la provincia que mantiene una mayor concentración de fundaciones de ciudades o de ciudades en unos espacios, en un territorio más o menos pequeño. Pero yo creo que merece una precisión esta afirmación de que es la provincia con más ciudades. Me pregunto qué tipo de interés selectivo había en las fundaciones romanas de lo que es la Bética y si más allá de las fundaciones hay algún tipo de motivación en torno a recursos, acceso a zonas cerealísticas, a minería, o incluso si son los propios valles los que proporcionan esta serie de accesos a recursos. ¿Cómo explicarías este proceso? Sí. Me preguntas y das la respuesta al mismo tiempo. Es lo que tú dices. Es decir, estamos viendo, si vemos los arqueólogos, somos capaces de ver grandes espacios de tiempo. Y
La verdad es que lo que son las altas civilizaciones, aquellas que producen escrita, aquellas que producen monumentalidad, aquellas que producen grandes aglomeraciones de ciudades, normalmente se producen en valles con ríos y sobre todo en la zona de la desembocadura de los ríos, ¿no? La cultura egipcia, el Valle del Nilo con la desembocadura allí en Alejandría. En Mesopotamia, que ya hemos dicho, Mesopotamia, el Éufrates y el Tigris, produce esta gran civilización donde conjuntamente con Egipto nace la escrita, como nosotros la conocemos, o el río Amarillo en China, en fin. Si viéramos por el mundo fuera, son condiciones naturales que por los vistos son muy favorables a que se produzcan zonas densas de aglomeraciones, son zonas densificadas. En el Valle del Guadalquivir vemos que entre Córdoba y Sevilla, en ese tramo de unos 100 kilómetros, prácticamente cada 12-15 kilómetros tenemos una ciudad romana. Eso es una densidad de tal forma grande que no se produce para nada aquí en la meseta, por ejemplo, ¿no? Donde aquí puede uno andar cientos de kilómetros sin pasar por una única ciudad romana. Con lo cual, los romanos Roma parece que tuvo un cierto interés en los valles de los ríos. Si haríamos un mapa de distribución de las ciudades romanas en la península ibérica, veríamos, de hecho, que en el Valle del Ebro, en el Valle del Guadiana, en el Valle del Guadalquivir, sobre todo en el Valle del Tajo, es donde más ciudades hay, ¿no? Y después hay grandes zonas, como digo, en las mesetas, por ejemplo, o allí en la zona de Portugal también, donde realmente la densidad es mucho menor, mucho menor. Tomás, volvamos un poco al cronograma histórico. Uno de los puntos de inflexión de lo que es el desarrollo, la implantación de Roma en todos los siglos que estuvieron en la península ibérica es el Ius Lati, el derecho de concesión ciudadana latina en el año 74 por parte del primero de los emperadores Flavios, que fue Vespasiano. ¿Cómo valorarías el impacto desde el punto de vista social, económico y administrativo en la península ibérica del Ius Lati? Es una medida altamente importante, vamos a llamarla tal vez incluso revolucionaria, porque de un momento al otro produce un nivel de igualdad entre los ciudadanos que antes no había como tal. Normalmente se suele pensar y se suele decir, y creo que es verdad, que de 3 personas que había en un sitio en época romana, una era esclava, el otro era peregrino, es decir, extranjero, indígena no romano, y el tercero romano. Con lo cual, más o menos una tercera parte era para esclavos de la población, una tercera peregrinos, que son los indígenas, pero al haber sido conquistados por los romanos pasan a ser extranjeros en su propia tierra, y los ciudadanos romanos, ¿no? Con esa medida Vespasiano consigue producir una cierta igualdad, además dice él en su texto, ¿no?, para Universa Hispania, es decir, no solamente para zonas selectivas, sino para todo el país. Este tipo de nivelaciones políticas con derechos y sociales las hubo varias veces en la civilización romana. La más importante después tal vez sería en el año 2012 la Constitutio Antoniniana de Caracalla, ¿no? Con él realmente en todo el imperio, es un poco lo mismo, produce una cierta igualdad entre los ciudadanos romanos, teniendo todos los mismos derechos. Eso quiere decir, para un arqueólogo que ve los restos materiales, que sobre esa época observamos construcción de edificios públicos en los cuales se desarrollan aquellos procesos
sociales y políticos, ¿no? El foro, por ejemplo, absolutamente necesarios para que el Estado romano funcione. Porque esa es una de las claves del Estado romano, descentralización. Cada ciudad tenía una cierta autonomía, cada ciudad tenía una cierta responsabilidad y que cada ciudad era autónoma en el sentido económico absoluto. Entendemos bajo eso que si el ministro de Hacienda de una ciudad no gobierna bien y acaba el año en números rojos, no puede ir a Roma a buscar dinero, sino que tiene que vérselas el mismo municipio cómo arregla esa situación, ¿no? Esa autonomía de ciudades es el tema de los derechos y de las obligaciones, con lo cual el Estado central, digamos, poca responsabilidad tiene en ese marco, y lo que realmente Vespasiano establece con esta lex, con esta ley, es establecer una ley marco para toda Hispania y prepara el terreno de lo que vendrá una generación después con Domiciano, el emperador que, digamos, es asesinado en el año 96. Domiciano después llena ese marco legal consolidado por Vespasiano con leyes municipales. Esas leyes municipales están en la base del marco general legal y solamente adaptan, digamos, cada ley municipal a las necesidades municipales. En España se da el caso de que muchas de esas leyes se conservan, son grandes placas de bronce de unos 90 centímetros por unos 60 y que se exponían públicamente, ¿no? Así, de tal forma que todo el mundo los pudiera ver. Son, creo que 91 parágrafos o 92, y que regulan perfectamente la vida ciudadana y además expuestas públicamente todo el mundo puede ver y leer cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Hay que ver que con 90 parágrafos se gobierna una ciudad entera en época romana, con lo cual esos parágrafos eran bastante amplios, pero eso es muy típicamente romano, también de la legalidad romana, muy cerrados, es decir, la legalidad romana es una legalidad donde realmente no hay huida posible, no hay agujeros legales por donde escaparse. Tomás, es curioso porque efectivamente no hay más que pasearse por una de las plantas altas del Museo Arqueológico Nacional y contemplar esa serie de lex a las que has hecho mención, sí. La Salpensana, la Malacitana, eso, la Ursonense, no hay más que darse un paseo por el Museo Arqueológico Nacional. Tomás, has sobrevolado la Hispania romana desde un punto de vista conceptual, hablando de ciudad como sinónimo de progreso, de civilización, de términos aclaratorios como el tema de la romanización, precisamente en un momento donde la actualidad arqueológica nos lleva hasta la provincia de Jaén y esa noticia que acaba de sacudir los cimientos de la actualidad arqueológica, la supuesta, vamos a dejarlo en supuesta o presunta localización del arco de Jano en Iliturgis, en la actual Mengíbar. Más allá de las discusiones científicas que se van a abrir detrás de esta noticia, evidentemente no hay publicación científica para someterlo a una disputatio, de momento vamos a dejarlo en barbecho, en cuarentena, tendremos ocasión de hablarlo, pero entre tanto celebro que te hayas desplazado hasta aquí para hacer esta inmersión de conceptos que desde luego nos van a ayudar a entender una serie de términos que trataremos en lo que espero sea una larga serie de capítulos donde el leitmotiv sea la historia de Roma. Tomás, muchas gracias por estar aquí, por trasladarnos tu conocimiento y espero que sea una de las primeras, pero no las últimas veces que estés aquí en Arquidima. Muchas gracias, Tomás. Gracias a vosotros. Muchas gracias a Thomas Schattner, muchas gracias a Mar de los Santos y también a Daniel Fiunte en el control, y a todos vosotros os espero en la próxima entrega de la serie Arquidima. Gracias, hasta pronto.